Bueno, me llamo Aníbal Natiuk, soy abogado y militante por los derechos humanos. En el año 2006 yo ya era también un abogado y militante que había puesto parte de su vida y su militancia en aspectos que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos y participaba en un muy buen espacio ligado a la defensa de los derechos humanos y a la discusión de ciertos aspectos técnicos que se llama CIAJ, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Para mí y creo que para todo el mundo el juicio a Miguel Echecolás significó algo muy importante, que fue el reinicio del proceso de juzgamiento del genocidio en la Argentina. El primer juicio oral que se hacía luego de que durante muchos años no se pudieron hacer esos juicios porque estaban las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos que impedía juzgar a los genocidas. Fue muy importante para nosotros, por lo tanto, ese juicio, sobre todo para quienes habían peleado en esos años de oscuridad, llamémosle, en esos años tan tristes de nuestra historia, en donde los genocidas caminaban libre por la calle. Entonces el reinicio de ese proceso de juzgamiento al genocidio fue algo muy bueno, que tenía que ver con, por un lado, la continuidad de una lucha en las calles que dieron los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los hijos y toda la militancia que se volcó tantos años a la lucha de querer juzgar ni más ni menos que el genocidio en Argentina. Y después una decisión política, ¿no?, del gobierno de Néstor Kirchner, que decidió tomar esa lucha y decir, bueno, esto es una política de Estado. Argentina no quiere ser un país en donde quienes cometieron gravísimos crímenes contra la humanidad caminen libres. Así que ese juicio fue una etapa muy importante de la historia argentina, y yo si lo tengo que pensar desde el punto de vista gráfico, es el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, ¿no?, porque ese no es un escenario tradicional de un juicio, pero que se haya realizado ahí le dio una escenografía tan rara, tan distinta y tan particular, que de alguna manera yo cuando pienso en ese juicio, por supuesto, pienso en Jorge Julio López centralmente, pienso en él declarando, pero pienso en esa escenografía tan particular para un juicio oral, que sin duda es la manera en la cual yo lo recuerdo. Y a mí me marcó muchísimo en lo personal, porque participé como abogado en la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López, y bueno, por supuesto que me marcó mucho porque fue mucho tiempo en estar pensando junto con compañeros y compañeras que también estaban totalmente decididos y dedicados en su vida a hacer un aporte para saber qué pasó con Jorge Julio López, en buscar, en exigir, en pedir, en estar en tribunales, en leer, en analizar llamadas telefónicas, en buscar en todos los testimonios, en leer su testimonio, en mirar su testimonio, en ver qué grupos de represores pudieron haber estado involucrados en esto, quién tenía, además de la motivación de que los juicios no siguieran, la motivación de no querer que Jorge Julio López siguiera declarando. Me marcó en lo personal muy fuertemente, porque por supuesto todos nos obsesionamos en querer saber qué pasó con López, en buscar en cada rastro dejado por quienes podían haber tenido que ver con esto, en analizar cada renglón de ese expediente que tenía cientos de cuerpos, que tenía millones de llamadas. Así que me marcó fuertemente en querer saber, en querer aportar algo en ese querer saber, y por lo tanto en mi vida militante y profesional hay un antes y un después de poder participar de esa causa. Y por supuesto que significa también un dolor, ¿no? La desaparición de Jorge Julio López significa un dolor, significa una respuesta que no tenemos para dar, significa que hay que saber qué pasó con Jorge Julio López. Bueno, a 15 años de este segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, a mí lo que me atraviesa es el dolor de no saber qué pasó con Jorge Julio López, el dolor por él, ¿no?, de haber sido un militante que apostó su vida en los 70 a un proyecto emancipador, a un proyecto igualitario, y fue víctima del terrorismo de Estado, y también el dolor de que él estuvo a la altura de las circunstancias y puso lo que había que poner, su cuerpo, sus ganas de seguir buscando, y su decisión de ser querellante en estos juicios para juzgar a los genocidas, pero para juzgar específicamente a los responsables de su secuestro y desaparición y de sus compañeros y compañeras. Por lo tanto, que no haya una respuesta de qué pasó con él es un dolor para todos, ¿no? Es como que falta saber más,
necesitábamos saber más y a 15 años me atraviesa esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con Jorge Julio López y qué más tenemos que hacer para que se sepa?